Ana Patricia Gámez lanza una advertencia fulminante: si no le devuelven lo que le robaron, meterá tras las rejas a Luis Carlos Martínez y a Carla Martínez. No es un rumor ni una amenaza vacía, es la promesa de una mujer que decidió que la traición tiene un precio y que la impunidad se pagará en tribunales. Se acabaron las disculpas, las explicaciones y los silencios convenientes. Detrás de la aparente calma de Ana Patricia hay una furia contenida y una estrategia fría, pruebas en mano, abogados listos y la firme intención de empujar el peso de la ley hasta el final. Durante meses, Ana Patricia Gámez vivió con el presentimiento de que algo no estaba bien. Su instinto, ese que siempre la había guiado en los momentos más difíciles, le susurraba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó con pequeños detalles, números que no coincidían, llamadas que se cortaban al entrar en la habitación, reuniones que Luis Carlos decía tener y que luego no figuraban en ningún registro. Parecían insignificancias, pero el tiempo demostró que eran las primeras grietas de una gran traición. A simple vista, su matrimonio lucía sólido, casi envidiable. Ana Patricia y Luis Carlos eran vistos como una pareja ejemplar, un matrimonio estable dentro del mundo del espectáculo, donde las rupturas eran pan de cada día. Pero detrás de esa fachada de felicidad, Ana Patricia empezó a notar sombras, silencios y contradicciones. Cada excusa que Luis Carlos inventaba se volvía menos creíble. Cada sonrisa fingida, más evidente. La sospecha creció cuando su equipo de trabajo le informó sobre ciertos movimientos financieros que no tenían explicación. Grandes sumas de dinero habían desaparecido de sus cuentas compartidas y algunas firmas en los contratos parecían falsificadas. En un principio, Ana Patricia creyó que podía tratarse de un error contable o de una mala gestión. Pero al revisar los documentos con más calma, su corazón se detuvo al ver un nombre que nunca esperó encontrar: Carla Martínez. Carla no era solo una compañera de televisión. Era alguien a quien Ana Patricia consideraba una amiga, una hermana de alma. Compartían años de trayectoria, confidencias, risas y hasta momentos familiares. Que su nombre apareciera ligado a los movimientos de su esposo fue un golpe devastador. Ana Patricia pensó en todas las veces que Carla estuvo en su casa, en las fotos juntas, en las palabras de apoyo, y de pronto todo se volvió una mentira. El dolor se mezcló con la incredulidad. Durante semanas, Ana Patricia intentó buscar una explicación lógica. Reunió documentos, revisó correos, habló con abogados y contadores. Cada pista la hundía más en una verdad que se negaba a aceptar: su esposo y su supuesta amiga podrían haber estado coludidos para apropiarse del dinero que tanto le había costado ganar. Era una traición profesional, económica y profundamente emocional. La periodista dentro de ella despertó. Ya no era solo una mujer herida, sino una mente analítica dispuesta a llegar al fondo del asunto. Ana Patricia optó por el silencio, ese silencio que tantos confundieron con debilidad. No hizo escenas públicas ni declaraciones impulsivas. Guardó la calma, observó desde las sombras y dejó que las piezas del rompecabezas se acomodaran por sí solas. Sabía que, en algún momento, la verdad saldría a la luz con toda su fuerza. Mientras tanto, los rumores empezaron a filtrarse. En los pasillos de la televisión se murmuraba sobre una supuesta ruptura entre Ana Patricia y Luis Carlos. Algunos decían que era una crisis matrimonial más, otros que había un escándalo financiero de por medio. Nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de descubrirse. Ana Patricia se mantuvo firme, callada pero determinada. Empezó a recopilar pruebas discretamente. Guardó extractos bancarios, registros de transferencias y capturas de mensajes sospechosos. Incluso contrató asesores legales y financieros para analizar el caso. Lo que hallaron confirmaba sus peores temores: había una red de movimientos coordinados, y tanto Luis Carlos como Carla aparecían en el centro de todo. El silencio de Ana Patricia se volvió su mejor estrategia. Mientras los culpables creían que todo estaba bajo control, ella construía pacientemente su caso. Día tras día, se fortalecía emocionalmente, dejando atrás el miedo y abrazando una determinación férrea. Ya no lloraba por la traición, planeaba cómo enfrentarse a ella con dignidad y justicia. El escándalo aún no había estallado públicamente, pero la tormenta ya se gestaba en silencio. Ana Patricia sabía que cuando hablara, nada volvería a ser igual. Ya no buscaba perdón ni explicaciones. Lo que quería era justicia. Justicia para su nombre, para su esfuerzo y para los años de confianza que le arrebataron. Y así, en el más absoluto silencio, comenzó a preparar la batalla más dura de su vida. Sabía que tarde o temprano los culpables caerían, y que cuando eso ocurriera, el país entero sería testigo del derrumbe de una mentira cuidadosamente construida.
El silencio había terminado. Se acercaba la tormenta, y Ana Patricia estaba lista para enfrentarla con la verdad como su única arma. La verdad, cuando por fin salió a la luz, cayó como un rayo sobre la vida de Ana Patricia Gámez. Los especialistas financieros, los abogados y los peritos que había contratado trabajaron día y noche para descifrar el entramado de documentos que escondían los secretos de su esposo. Cada archivo, cada firma, cada transferencia revelaba un patrón inconfundible, no era un error, era un plan perfectamente diseñado. El informe final era devastador. En él se detallaban movimientos de dinero entre cuentas que Luis Carlos Martínez y Carla Martínez habían manejado con precisión quirúrgica. Se habían valido de su cercanía, de la confianza y de la vulnerabilidad emocional de Ana Patricia para operar sin levantar sospechas. Era una traición con rostro de amor y de amistad, la más cruel de todas. Los auditores descubrieron que los desvíos coincidían con los momentos más vulnerables de Ana Patricia. Justo cuando ella estaba sumergida en grabaciones, compromisos de trabajo o asuntos familiares, los movimientos financieros se intensificaban. Todo había ocurrido a espaldas de quien, hasta ese momento, había sido el sostén económico y emocional de su familia. Luis Carlos, su esposo, y Carla, su amiga, habían actuado con una sincronía escalofriante, como si lo hubieran planeado durante años. Ana Patricia, al leer el informe completo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo le habían robado dinero, le habían robado la paz, la confianza y el sentido de pertenencia. Aquellos que habían compartido su mesa, sus risas y sus triunfos eran los mismos que ahora aparecían como los protagonistas de una conspiración en su contra. Durante varios días, se mantuvo en silencio, encerrada en su hogar, procesando el golpe. No quería precipitarse, no quería que la ira dictara sus decisiones. Pero con el paso de las horas, su tristeza se transformó en determinación. Si algo había aprendido a lo largo de su carrera, era que el silencio puede ser un arma poderosa, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Sin avisar a nadie, Ana Patricia comenzó a reunir cada pedazo de evidencia. Guardó copias de los documentos, registros de llamadas, correos electrónicos y fotografías de reuniones sospechosas. Incluso consiguió declaraciones de empleados que, en su momento, habían notado movimientos extraños pero no se habían atrevido a hablar. Su investigación privada se había convertido en una operación meticulosa, guiada por la sed de verdad. El siguiente paso fue contactar con las autoridades. Ana Patricia sabía que dar ese paso significaba exponer su vida personal, enfrentar el escrutinio mediático y soportar titulares que intentarían minimizar su dolor. Pero nada de eso la detuvo. Con el rostro firme y el corazón destrozado, entregó el material que tenía y formalizó la denuncia. Poco después, los rumores comenzaron a correr como pólvora. Portales de noticias y programas de espectáculos empezaron a hablar de una guerra silenciosa entre Ana Patricia y Carla Martínez. Algunos periodistas mencionaban una ruptura profesional, otros se atrevían a insinuar que había una traición sentimental de por medio. Pero nadie sabía con exactitud la magnitud del caso que se gestaba tras bambalinas. En los pasillos de la televisión, la tensión era palpable. Los compañeros evitaban hablar del tema abiertamente, pero las miradas decían más que las palabras. Ana Patricia, mientras tanto, se mantenía firme. En público sonreía, pero en privado trabajaba incansablemente con sus abogados. Su objetivo ya no era simplemente destapar el engaño, era verlos pagar, legalmente y sin contemplaciones. Cada avance en la investigación reforzaba su decisión. Las pruebas apuntaban a que tanto Luis Carlos como Carla habían actuado con total conocimiento del daño que causaban. Habían creado empresas fantasma, manipulado contratos y aprovechado la firma de Ana Patricia para desviar dinero hacia cuentas que ellos controlaban. Era un fraude bien pensado, y ella ahora tenía la determinación y los recursos para desmantelarlo. Los medios, sin embargo, solo veían la superficie. Ana Patricia Gámez prepara acciones legales contra los Martínez, titularon algunos portales. Pero detrás de esas líneas había una historia mucho más profunda, la de una mujer que fue traicionada por quienes más amaba y que, lejos de hundirse, había decidido renacer con fuerza. La indignación se transformó en un fuego interior que la impulsaba a seguir adelante. Ya no buscaba reconciliación, ni disculpas. Ana Patricia lo había dejado claro en su entorno más cercano, si la habían traicionado, enfrentarían las consecuencias. Mientras el caso avanzaba en silencio, Ana Patricia se preparaba para la batalla judicial que marcaría su vida. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría ataques, manipulaciones y mentiras. Pero también sabía que esta vez no retrocedería.
Porque cuando alguien toca lo más sagrado, la confianza y la dignidad, no hay vuelta atrás. El descubrimiento ya no era solo una revelación dolorosa. Era el inicio de una cruzada por la justicia. Ana Patricia Gámez había dejado de ser la víctima para convertirse en la mujer que haría temblar los cimientos de quienes la traicionaron. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de decisiones, documentos y largas noches sin dormir. Ana Patricia Gámez había llegado al límite de su paciencia. Ya no quedaban dudas, ya no había espacio para la incertidumbre ni para la compasión. El amor y la amistad habían sido reemplazados por algo mucho más fuerte, una determinación férrea de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Acompañada por un equipo legal de primer nivel, Ana Patricia se presentó ante las autoridades con una carpeta repleta de evidencias. En ella estaban los documentos bancarios, las transferencias, los contratos adulterados y los registros de correos electrónicos que probaban, según su defensa, la complicidad entre su esposo, Luis Carlos Martínez, y su colega de trabajo, Carla Martínez. Era un expediente que pesaba más que el papel, pesaba en años de confianza traicionada, en promesas rotas, en silencios que ahora gritaban verdades insoportables. Cuando la denuncia formal fue presentada, el ambiente cambió por completo. Lo que hasta ese momento había sido un rumor, una sospecha o una historia de pasillo, se convirtió en un caso real, con número de expediente y fiscales asignados. Desde ese instante, los nombres de Luis Carlos y Carla Martínez pasaron a figurar en los registros de investigación. Las autoridades, conscientes de la relevancia mediática del asunto, comenzaron a actuar con total discreción. No había cámaras, no había comunicados oficiales. Todo se movía en silencio, bajo el resguardo de la ley. Las pesquisas iniciales fueron contundentes. Se solicitaron los movimientos de cuentas, los accesos digitales y las autorizaciones de transferencia. Cada detalle era revisado con lupa. Los investigadores encontraron coincidencias en fechas, patrones de conducta y hasta en dispositivos utilizados. Todo apuntaba a que no se trataba de un error administrativo, sino de una red cuidadosamente armada para desviar dinero sin dejar rastros evidentes. Los fiscales sabían que estaban frente a un caso delicado. No solo por la magnitud de las sumas involucradas, sino por los nombres que aparecían. El simple hecho de que dos figuras públicas del entretenimiento estuvieran bajo sospecha era suficiente para desatar una tormenta mediática de proporciones gigantescas. Por eso, decidieron mantener todo bajo reserva. Los avances se filtraban lentamente, a cuentagotas, pero lo suficiente como para mantener viva la curiosidad del público. Mientras tanto, en el entorno televisivo, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Carla Martínez desapareció del ojo público. Canceló apariciones, evitó cámaras y rechazó cualquier tipo de entrevista. Su silencio alimentó aún más las especulaciones. Algunos colegas la defendían asegurando que todo era un malentendido, otros, sin embargo, optaron por tomar distancia, temiendo que el escándalo arrastrara consigo a cualquiera que se le acercara. Luis Carlos, por su parte, vivía su propio infierno. El hombre que alguna vez fue admirado por su carisma y respeto en los círculos sociales ahora caminaba bajo la sombra de la duda. Nadie lo acusaba directamente, pero todos lo miraban con desconfianza. Las puertas que antes se abrían con sonrisas ahora se cerraban con frialdad. La reputación que construyó durante años se desmoronaba en silencio, como un castillo de arena golpeado por la marea. Mientras tanto, Ana Patricia Gámez, lejos de esconderse, comenzó a renacer. La mujer abatida por la traición ahora se mostraba serena, decidida y sin miedo. Su imagen en público era la de alguien que había aprendido a transformar el dolor en fortaleza. Detrás de cámaras, sin embargo, seguía moviendo los hilos legales con precisión. Nada escapaba a su control, nada se dejaba al azar. Fue en medio de esa calma tensa cuando una declaración privada, filtrada por una fuente cercana, sacudió por completo al mundo del espectáculo. Según los reportes, Ana Patricia habría dicho una frase que marcó un antes y un después en esta historia. Voy a meter tras las rejas a los dos. Aquella frase, contundente y sin rodeos, se convirtió en el símbolo de su cruzada por la justicia. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera de orgullo. Se trataba de algo mucho más profundo, de dignidad, de respeto, de demostrar que incluso en medio del dolor, una mujer puede levantarse y enfrentar a quienes la traicionaron. Esa confesión fue un golpe mediático. Los programas de espectáculos comenzaron a debatir si Ana Patricia iría hasta las últimas consecuencias o si, como en tantos otros casos, el escándalo terminaría apagándose con el tiempo. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que esta vez no hay vuelta atrás.
Ana Patricia no busca venganza por rencor, sino justicia por convicción. Sabe que enfrentarse a quienes alguna vez amó la coloca en una posición dolorosa, pero también liberadora. La herida ya no sangra, ahora cicatriza con fuerza. Mientras el proceso sigue su curso y las autoridades analizan nuevas pruebas, el público espera expectante. La historia está lejos de terminar. Pero hay algo que todos tienen claro: Ana Patricia Gámez no descansará hasta ver a los responsables responder ante la ley. Su venganza no será un grito, será un acto de justicia silenciosa, devastador y definitivo. El caso de Ana Patricia Gámez contra Luis Carlos y Carla Martínez ha llegado a un punto sin retorno. Lo que comenzó como un rumor de pasillos y sospechas domésticas se ha convertido en un expediente judicial que sacude los cimientos del espectáculo latino. Los investigadores trabajan sin descanso, cruzando datos, examinando registros financieros y revisando testimonios que, poco a poco, arman el rompecabezas de una traición que ya no puede ocultarse. Cada nuevo documento que sale a la luz genera más tensión. Los medios, hambrientos de información, publican filtraciones diarias. Se habla de cuentas en el extranjero, de movimientos que habrían sido disfrazados como donaciones y de contratos con firmas falsificadas. La historia, que en su inicio parecía un drama conyugal, ha tomado dimensiones inesperadas. Ya no se trata solo de una pareja rota, es un escándalo financiero con implicaciones legales graves y con dos nombres que el público ya no puede separar del concepto de traición. Ana Patricia Gámez, lejos de quebrarse, se ha mostrado más fuerte que nunca. Su determinación ha sorprendido incluso a quienes la conocen desde hace años. No busca compasión, no busca reconciliación, busca justicia. No habrá perdón ni tregua, habría dicho, según fuentes cercanas. Y no es solo una frase lanzada al viento, es su nueva filosofía de vida. Para ella, permitir que esto quede impune sería aceptar que la traición gana, y eso no está en su naturaleza. Su equipo legal, compuesto por algunos de los abogados más experimentados del país, asegura que nunca habían trabajado con alguien tan firme, tan decidida a ir hasta el final. Ana Patricia revisa cada documento, cada informe, cada declaración. No deja un solo detalle al azar. Su obsesión no es con el dinero perdido, sino con la verdad que le fue negada durante tanto tiempo. En contraste, Luis Carlos y Carla Martínez se mantienen en un silencio absoluto. No hay declaraciones, no hay comunicados, no hay apariciones públicas. El mutismo se ha convertido en su estrategia, pero también en su condena. Porque en la era de la información, el silencio suele interpretarse como culpa. Ninguno de los dos ha salido a desmentir, a explicar ni a defenderse. Y eso, para la opinión pública, ya es una respuesta. Los rumores sobre una posible presentación de cargos formales corren con fuerza. Algunas fuentes aseguran que la Fiscalía ya cuenta con material suficiente para avanzar con el proceso penal. Otras, sin embargo, aseguran que los abogados defensores preparan una contraofensiva que podría cambiar el rumbo de la historia. Hay quienes hablan de intentos de negociación, de ofrecimientos para llegar a un acuerdo extrajudicial. Pero Ana Patricia ha sido clara: no habrá trato, no habrá perdón. Mientras los equipos legales se enfrentan en los despachos, el mundo del entretenimiento observa con una mezcla de morbo y respeto. La historia ha dividido a la audiencia, algunos siguen creyendo en la inocencia de Carla, mientras otros la ven como cómplice directa del engaño. Pero en algo todos coinciden: Ana Patricia ya no es la misma. La mujer que un día fue símbolo de dulzura y elegancia ahora es sinónimo de fortaleza y justicia. El ambiente mediático es asfixiante. Programas de televisión, portales de noticias y redes sociales han convertido cada movimiento en tendencia. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio se analiza al detalle. Ana Patricia, consciente de ello, ha optado por mantener la calma y dejar que los hechos hablen por sí solos. Sabe que el tiempo y la verdad serán sus mejores aliados. En el círculo cercano de la presentadora, algunos aseguran que su decisión de ir hasta las últimas consecuencias no nació del enojo, sino del amor propio. Voy a meterlos tras las rejas, habría dicho, no por venganza, sino porque me lo debo a mí misma. Esas palabras se filtraron y se hicieron virales, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento para miles de mujeres que han vivido traiciones similares y han tenido miedo de alzar la voz. El proceso, sin embargo, está lejos de concluir. Cada paso es lento, cada prueba debe ser verificada con precisión. Las autoridades avanzan, pero también enfrentan presiones políticas y mediáticas. Todos saben que un error podría echar abajo meses de trabajo. Por eso, el silencio reina en los despachos judiciales, mientras afuera el público sigue con atención cada detalle. En los pasillos del poder y del espectáculo,
el caso ya se comenta como uno de los más escandalosos de la década. No solo por los nombres implicados, sino por la magnitud de la traición y la valentía de quien decidió no callar. Ana Patricia ha dejado en claro que no permitirá que la fama, el dinero o las influencias borren la verdad. Ahora, el futuro de los Martínez pende de un hilo. Todo indica que las próximas semanas serán decisivas. Si los cargos se formalizan, el proceso podría escalar a niveles inimaginables. Si no, la batalla continuará en tribunales y ante la opinión pública. Pero más allá del desenlace legal, hay algo que ya es evidente: Ana Patricia Gámez ganó la batalla más importante. Recuperó su voz, su fuerza y su poder. Ya no es una víctima, es un símbolo. Y mientras el país entero espera el siguiente capítulo, una sola pregunta retumba en el aire. ¿Logrará Ana Patricia verlos pagar por todo lo que hicieron, o el poder del silencio volverá a ganar? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Ana Patricia Gámez logrará llevar a Luis Carlos y a Carla Martínez tras las rejas? ¿O piensas que aún podrían salir impunes? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdad detrás de esta impactante historia. Nos vemos en el próximo video con más noticias, más revelaciones y más escándalos del mundo del espectáculo.